Hola, como siempre espero que estén bien. Damos inicio a nuestra clase de Historia de Bolivia. Hoy vamos a ver el tema la Revolución Nacional 1952, un tema bastante pero bastante importante. Y como siempre ya vamos viendo los objetivos de clase en pantalla. Objetivos que, valga la recomendación, los estudiantes tienen que estar en la capacidad de poder responder al finalizar la sesión. Así es que sin más dilación comenzamos con el avance. Muy bien, entramos en contexto. Recordemos que en la anterior clase habíamos visto el gobierno de Mamerto Urriola-Goitia, ¿verdad? Habíamos visto también que al finalizar su gobierno se había convocado elecciones. Elecciones que le había ganado Víctor Paz Estenssoro a la cabeza del MNR, ¿sí? Sin embargo, Mamerto se negó a entregar el poder y decidió darse un autogolpe conocido como el mamertazo, ¿no? Tema del cual ya hemos hablado. Y se entrega el gobierno a una junta militar. Y de esta manera asume la presidencia Hugo Ballivián, quien obviamente estaba a la cabeza de esta junta militar. Habíamos visto también que durante su gobierno se había declarado estado de sitio. Y una de las cosas más importantes es que anuló las elecciones de 1951, en donde había ganado el MNR a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, ¿sí? Estos hechos desembocan a la revolución del 9 de abril, ¿sí? Corresponde entonces revisar los hechos acontecidos en la revolución del 9 de abril de 1952. La precariedad del régimen militar encabezado por el presidente Ballivián se agudizó con las manifestaciones callejeras, es decir, se produjeron manifestaciones en contra, por ejemplo, de la anulación de las elecciones de 1951 y el estado de sitio que había dictado el presidente Ballivián. A principios de abril se conspiró contra el gobierno de manera interna. Antonio Saleme, uno de los ministros conspiradores, tomó contacto con la oposición, principalmente con el MNR y el FCB, partidos políticos que en ese momento eran los más importantes. El golpe estaba planeado para el 12 de abril. Sin embargo, se adelantó ante la decisión de Ballivián de reestructurar su gabinete. La base del levantamiento era la fuerza de carabineros, es decir, de los policías, integrada por 2.500 efectivos. Ballivián, el presidente, al ser interceptado, tuvo que ir al colegio militar en la zona sur de La Paz. Los cadetes fueron los primeros en salir a combatir, es decir, los policías se pusieron del lado de los revolucionarios, de la gente que estaba en manifestaciones en la calle contra el ejército, que obviamente el ejército estaba defendiendo a el presidente Ballivián y su gobierno. Decíamos que los cadetes fueron los primeros en salir a combatir. Ballivián permaneció en el colegio hasta el 12 de abril. Ya derrotado su gobierno, se asiló en la embajada de Chile. La confrontación armada entre insurrectos y el ejército todo el 9 de abril fue intensa. Ese mismo día los militantes movimentistas tomaron el palacio. El día 10, un grupo de jóvenes dirigentes movimentistas lograron comandar acciones valerosas para el éxito revolucionario. Fueron centrales las figuras de Hernán Siles, Juan Lechín, Mario Sanginés, Adrián Barrenechea, Germán Monroy Bloch y muchos otros. El aporte de las mujeres fue también heroico en el apoyo a los insurgentes, destacando entre otras a Lydia Gayler, de quien vamos a ver su importancia más adelante. La Paz, el Alto y Oruro fueron los focos de lucha más importantes, en donde destaca la llegada de los mineros de Milluni, que combatieron en la Ceja del Alto, lo cual fue fundamental para el triunfo revolucionario.
La ciudad de La Paz había sido rodeada por varios regimientos, pero la falta de coordinación y el empuje de los trabajadores y militantes del MNR que combatían calle por calle, la sangrienta batalla en Miraflores es una prueba de ello, terminó por desmoronar la moral militar, produciéndose defecciones y retiros. Los soldados con la gorra volcada representaban su deserción. Finalmente, el 11 de abril, el general Humberto Torres, quien comandó al ejército, pactó una tregua con el jefe revolucionario, Siles Suazo, en Biacha. La revolución había triunfado. 490 muertos y casi 1000 heridos fue el trágico saldo del movimiento revolucionario más importante que le tocó vivir a Bolivia en su época republicana. Pero, ¿qué significó esta revolución y dónde está su importancia? Este proceso representó un desplazamiento de clases. La minúscula clase dominante que dirigía el país fue sustituida por una clase media, que obviamente afectó a los intereses de la élite, ¿verdad? Se modificó radicalmente los estamentos de poder, por eso se habla de revolución. La revolución del 52 es un hecho fundamental en la historia contemporánea de Bolivia, pues cambió el país al punto de que es imposible comprender la Bolivia de hoy sin entender la significación de la revolución. A través de esta revolución se modificó totalmente la estructura económica, política, cultural y social de nuestro país. Repito, esta parte es bastante importante. ¿Qué es lo que ha significado y qué es lo que ha cambiado esta revolución? Y decimos que se modificó totalmente la estructura económica, política, cultural y social de nuestro país. Tan importante ha sido esta revolución nacional del 52 es que ha tenido su repercusión internacional. En América Latina se han desarrollado entre 1900 y 1960 tres grandes procesos revolucionarios, con resultados diferentes y con una importancia también distinta, de acuerdo a la dimensión de cada país, es decir, de acuerdo a la realidad de cada país. Estas revoluciones son la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Boliviana en 1952 y la Revolución Cubana, 1959. Repito, en América Latina se han desarrollado tres grandes procesos revolucionarios: mexicana, boliviana y cubana, ¿sí? Muy bien, consumada la revolución, el gobierno estaba en manos de una junta revolucionaria. Hernán Siles Suazo presidió la junta revolucionaria que entre el 11 y el 14 de abril gobernó en espera de Víctor Paz Estenssoro. Pero ¿por qué se estaba esperando a Víctor Paz Estenssoro? Recordemos que él mismo estaba exiliado, ¿verdad? Además que el gobierno, conforme las últimas elecciones que habían sido anuladas, le pertenecía a precisamente Víctor Paz Estenssoro. El 15 de abril de 1952 llegaba al aeropuerto del Alto Víctor Paz tras 6 años de exilio en la Argentina y el Uruguay. De esta manera, Víctor Paz Estenssoro inicia su primer gobierno. Su gobierno fue una suerte de cogobierno entre el MNR y la COP, es decir, estaba dirigido entre el MNR y la COP. Las principales medidas del gobierno de Paz Estenssoro fueron la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, de los cuales vamos a hablar más adelante a detalle. Vámonos a la creación de la Central Obrera Boliviana. El 17 de abril de 1952, es decir, 6 días después del triunfo revolucionario,
se fundó la Central Obrera Boliviana, sus siglas COB, la cual representaba a la totalidad de los trabajadores bolivianos. Entre 1952 y 1958, la COB fue totalmente controlada por el poder hegemónico del MNR. Es decir, el MNR tenía influencia directa sobre la Central Obrera Boliviana. Juan Lechín Oquendo fue elegido secretario ejecutivo. Ojo con este nombre también. Juan Lechín Oquendo fue elegido secretario ejecutivo de la COB, cargo que desempeñó hasta 1987. En la práctica se trataba de un cogobierno, como ya lo habíamos mencionado hace rato, entre la COB y el MNR, cuyas dos cabezas eran obviamente Juan Lechín por parte de la COB y Víctor Paz Estenssoro por parte del MNR. Bien, pasamos a desarrollar las principales medidas que se dieron durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿sí? Una recomendación especial es que prestenle especial atención a estas medidas, tanto a las fechas, lugares y personajes. Comenzamos con el voto universal. Hasta las elecciones de 1951, que ganó por cierto el MNR, el voto era restringido. Es decir, no podían votar ni los analfabetos ni las mujeres. El concepto de ciudadanía estaba restringido además a quienes podían demostrar una renta mínima. Eso ya lo habíamos visto en anteriores clases, ¿verdad? Se concedió el derecho a voto mediante decreto de 21 de julio de 1952 a todos los bolivianos mayores de 21 años, de 18 siendo casados, cualquiera sea su sexo, instrucción, ocupación o renta. De este modo se dio acceso a la decisión política a más del 70% de la población, marginada hasta entonces del proceso democrático. La nacionalización de las minas es otra de las principales medidas del gobierno de Paz Estenssoro. El 31 de octubre de 1952, el presidente Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi, Potosí. Hacemos un pause aquí y a partir de ahora, jóvenes, las principales minas de Bolivia en aquel entonces y por qué no de la actualidad se encuentran en Potosí. Ya más adelante vamos a hablar de Catavi, siglo XX, Yayagua, ¿sí? Así es que ojo con ese dato también. Decíamos de que el decreto de nacionalización de las minas se firmó en el campo de María Barzola, que está ubicado en Catavi, en Potosí, con lo que se buscaba la eliminación del superestado minero. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes de las tres grandes empresas, Patiño, Hochschild y Aramayo, los varones del estaño, ¿verdad? Para la administración de las minas del Estado se creó la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. Otra medida principal es la reforma agraria. El 2 de agosto de 1953 se firmó en Ucureña, población de Cochabamba, el decreto de reforma agraria. Bajo el principio, la tierra es de quien la trabaja. Con esta reforma se dio fin definitivo al latifundio en el altiplano y los valles, y aunque con lentitud se realizaron las entregas de títulos de propiedad a los campesinos. Con esta reforma, el campesino había pasado de ser un colono siervo, dependiente del patrón, a ser propietario de la tierra. Muy bien, vámonos con la última medida principal, que es la reforma educativa, que se pone en vigencia a partir del año 1955, ¿sí?
En 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educacional y en 1955 se dictó el Código de Educación, que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. Es decir, esta reforma ha iniciado en 1953 hasta la puesta en vigencia del Código en 1955. ¿Sí? Básicamente se concebían 4 niveles educativos. El primero, la educación regular. El segundo, la educación de adultos. El tercero, la educación de rehabilitación. Y el cuarto, la educación extraescolar y de extensión cultural a la comunidad. Se determinó también la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. Se puso mucho énfasis en el sistema escolar campesino y también se intentó sin mucho éxito un programa de alfabetización. Entre otros de los actos administrativos del presidente Paz Estenssoro se encuentra el viejo y el nuevo ejército. ¿En qué consistía esto? Por primera vez en la historia del país, un gobierno tocó la estructura más profunda del ejército. La tesis era que un Estado revolucionario debía contar con un nuevo ejército también revolucionario, por lo cual se creó las milicias populares, además de realizar una reestructuración profunda en las Fuerzas Armadas del país. Sí, entonces el viejo y el nuevo ejército consiste, para ser más precisos, en la creación de estas famosas milicias populares. El 17 de junio de 1956 se realizaron las elecciones generales convocadas por el gobierno. Por primera vez en la historia del país se ponía en vigencia el voto universal. Elecciones que las ganó Hernán Siles Suazo en representación del MNR, obviamente, de manera abrumadora, con el 84% del total de los votos. De esta manera, Hernán Siles Suazo inicia su primer gobierno. Durante este gobierno se aprobó el Código de Seguridad Social de Bolivia. El 15 de diciembre de 1956 se dictó el Decreto de Estabilización Monetaria, lo cual produjo malestar en la población y produjo protestas de la COB. De esta manera se inició el camino de división interna del partido poderoso que era el MNR. De esta manera, Hernán Siles Suazo concluía su mandato y se llamó a elecciones el 5 de mayo de 1960. Por primera vez aparecía el MNR dividido en 2 candidaturas, la oficial del partido Compás y Lechín y la del PRA de Guevara. Paz Estenssoro ganó de manera abrumadora con el 76% de los votos. Durante su segundo gobierno se implementó 2 planes. El plan decenal, que buscaba un diagnóstico y planificación de la economía boliviana, y el plan triangular, que fue uno de los proyectos más ambiciosos que tenía por objeto la rehabilitación de la Comibol. El 31 de mayo de 1964 se realizaron las elecciones, en donde Paz Estenssoro decidió ir a la reelección, lo cual fue un grave error político, ya que inmediatamente varios sectores del MNR declararon su oposición, entre ellos Hernán Siles y Walter Guevara, quienes alegaban de que el presidente Paz Estenssoro buscaba eternizarse en el poder. Indudablemente era el inicio de la caída del MNR. Paz Estenssoro ganó una vez más las elecciones de manera aplastante, con el 98% de los votos, esta vez acompañado por René Barrientos como vicepresidente.
De esta manera, el 6 de agosto de 1964 se inició el tercer y efímero mandato de Víctor Paz Estenssoro, ya que con el MNR debilitado se decidió derrocarlo. La decisión de derrocar al MNR fue tomada por los mandos militares, Barrientos en su calidad de vicepresidente y Obando en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas. Apenas 3 meses duró su presidencia. Aparte de los mandos militares, Siles, Lechín y Guevara participaron del movimiento subversivo que derribó a Paz. Consumado el golpe de Estado, el presidente Víctor Paz Estenssoro no tuvo más opción que tomar un vuelo al exilio la mañana del 4 de noviembre de 1964. Muy bien, en este estado de la clase pasamos a revisar los objetivos de la misma, ¿sí? Y comenzamos. El primero nos dice: en el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1960-1964, el mal manejo de la empresa minera del Estado llevó a la situación en pocos años a pérdidas sistemáticas por la alta burocracia, la baja productividad y los altísimos costos de producción. En 1961 se diseñó uno de los proyectos más ambiciosos de ayuda para la rehabilitación de la Comibol, llamado... Hemos hablado al respecto, así es que seguimos rápidamente. El segundo nos dice: el 17 de junio de 1956 se realizaron elecciones generales convocadas por el gobierno. Por primera vez en la historia del país se ponía en vigencia. Hemos hablado también, así es que seguimos. El tercero nos dice: después de la revolución de 1952, entre las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario de Víctor Paz Estenssoro está... medidas importantes habíamos mencionado, ¿verdad? Así es que a responder, seguimos. El cuarto nos dice: en América Latina se han desarrollado entre 1900 y 1960 3 grandes procesos revolucionarios que involucran 3 países, con resultados diferentes y con una importancia distinta. Los más importantes fueron... Hemos nombrado a estos 3 países, así es que continuamos. El quinto nos dice: después de la revolución del 9 de abril de 1952, la Junta Revolucionaria fue presidida entre el 11 y el 14 de abril en espera de Víctor Paz Estenssoro por... También lo hemos mencionado, así es que seguimos. El sexto nos dice: uno de los gobiernos que por primera vez en la historia de nuestro país tocó la estructura más profunda del ejército, cuya tesis planteaba que un Estado revolucionario debía contar con un nuevo ejército revolucionario, fue Víctor Paz Estenssoro, que organizó. También se ha mencionado, así es que seguimos. El séptimo nos dice: el 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en Catavi, como uno de los postulados de la Revolución Nacional que pretendía la eliminación del superestado minero. Este hecho aconteció en... Hemos nombrado precisamente ese lugarcito, así es que seguimos. El octavo: entre 1952 y 1958, la COP fue totalmente centralizada por el poder hegemónico del MNR, siendo elegido secretario ejecutivo de esta institución, personaje del cual hemos hablado, así es que continuamos. El noveno nos dice: la revolución de 1952 es un hecho fundamental en la historia contemporánea de Bolivia, pues cambia el país al punto que es imposible comprender la Bolivia de hoy
sin entender la significación de la revolución, porque modificó. Seguimos con la número 10. El 17 de abril de 1952 se fundó la Central Obrera Boliviana, que entre 1952 y 1958 fue totalmente controlada por el poder hegemónico del... Muy bien, continuamos con la 11, preguntas de exámenes fresquitos por si acaso. Y nos dice, la reforma agraria en Bolivia fue el año... Demasiado fácil. Vámonos a la 12, nos dice, el gobierno que fue elegido por primera vez aplicando el voto universal fue... También bastante obvia la respuesta. Y el último nos dice, el voto universal fue aprobado durante el gobierno de... También otra pregunta bastante fácil. Muy bien, de esta manera llegamos al final de la clase. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.